Creo en Iberoamérica. El Atlántico no es para mí abismo, sino puente. Las aguas del Mediterráneo fluyen del Bósforo y Andalucía a las Antillas y el Golfo de México. Mar de encuentros. El primero fue un choque. La América deseada fue la América destruida. El sueño europeo de una nueva edad de oro en un nuevo mundo pereció en la mina, la hacienda, el barco esclavista. Se derrumbaron grandes civilizaciones. La conquista de América fue una catástrofe. Pero una catástrofe, dice María Zambrano, solo es catastrófica si de ella no nace nada que la redima. Y de la catástrofe de la conquista nacimos todos nosotros. Somos mayoritariamente mestizos, hijos del encuentro. Hablamos mayoritariamente castellano y portugués. Y hasta cuando somos ateos, somos católicos. Pero nuestro cristianismo es sincrético. Carga y transforma y deforma las grandes herencias de las culturas indígenas constructoras de Chichén Itzá, Teotihuacán, Mayapán y Machu Picchu. Sociedades indígenas de regímenes políticos autoritarios, a menudo crueles, explotadores y aislados. Pero en el seno de cada una se libra el combate entre la oscuridad del sacrificio y la guerra, Huitzilopochtli, y el principio de la luz y la creación, Quetzalcóatl. ¿Quién hubiese ganado, el hijo de la Coatlicue o el hijo de la serpiente emplumada? Nunca lo sabremos. La cultura indígena de América es una cultura interrumpida, consciente de su fragilidad. En vano hemos venido, pasamos por la tierra, que al menos flores, que al menos cantos, y condenada a sucumbir de pura sorpresa. Las profecías se cumplen, el otro llega, no estamos solos en el mundo. No nació de la conquista de América un orden justo, aunque la conquista de América dio origen a la lucha universal por la justicia. España es la única potencia colonial que debate consigo misma sobre la justicia o la injusticia de sus actos. De este debate, iniciado por los frailes Antonio de Montesinos y Bartolomé de las Casas, nacerá el concepto de los derechos humanos como derechos universales, Vitoria y Suárez. Y del mestizaje racial y cultural nacerá una cultura religiosa sincrética. Los ídolos detrás de los altares, Santa María, Madre de Dios y de los indios. Jesucristo, el Dios pasmoso que en vez de exigir sacrificio, se sacrifica a sí mismo. Cultura del asombro, de la ironía, de la paciencia, de la memoria y del rencor a veces, de la humildad más generosa a otras, de la creatividad más novedosa y urgida siempre. Condori, el indio arquitecto del Perú, Alejandrinho, el escultor mulato del Brasil, Sor Juana, la poeta mestiza de México. Si el barroco es horror al vacío, en Iberoamérica los llenó todos. Fue diferente del barroco europeo, sublimación sensual de la contrarreforma. El barroco americano es el arte de la contraconquista. Suple los abismos de la utopía del nuevo mundo. Se gestaron las nacionalidades iberoamericanas con y en contra del régimen colonial. El rey de España estaba muy lejos y nunca visitó sus vastos dominios americanos. Juan Carlos I es el primer monarca español que vino a América.
Las leyes de Indias extendieron protección a los pueblos autóctonos, pero la lejanía y aislamiento proporcionaron los cacicazgos rurales, los grandes latifundios, la explotación del trabajo. En el Caribe y Brasil, la población indígena diezmada fue sustituida por la negritud esclava. Los Habsburgos lejanos dejaban hacer a favor de las élites criollas. Los Borbones, reformadores demasiado cercanos y oficiosos, obligaron a hacer a favor de la metrópoli española. La élite criolla se rebeló simultáneamente en 1810 de Buenos Aires y Santiago de Chile a Caracas y México. Tuvimos héroes: Bolívar, Hidalgo, San Martín. Tuvimos estatuas. Fue la hora de la independencia, de los grandes sueños y de las constituciones, Víctor Hugo, hechas para los ángeles, no para los hombres. El techo protector de la monarquía, benévola con los Austrias, entrometida con los Borbones, se desplomó. A la intemperie creamos democracias instantáneas, repúblicas Nescafé, desesperadamente confiadas en la imitación extralógica de Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, fatalmente condenadas a ahondar las diferencias entre el país real y el país legal. El resultado fue el movimiento pendular entre la dictadura y la anarquía. Época de los tiranos nacionales y locales. Entre la civilización y la barbarie, dictaminó el argentino Domingo Sarmiento en su libro sobre el más temible tirano gaucho, Facundo Quiroga, capaz de abrirle la cabeza de un hachazo a su propio hijo. Construir una semblanza de Estado nacional fundado en derecho fue la tarea de hombres de Estado tan debatibles y debatidos hasta hoy como Diego Portales en Chile, el propio Sarmiento y Bartolomé Mitre en Argentina y Benito Juárez en México. A Juárez lo salvan y glorifican sus señas de identidad: indio zapoteca, analfabeto hasta los 12 años, abogado liberal, presidente reformista, patriota, enfrentado a la invasión francesa y a la corona de sombras de Maximiliano de Austria y Carlota de Bélgica. Pero la tarea sigue inconclusa. Las reformas liberales, el Estado de Derecho, consagraban el desarrollo, pero no la justicia, y profundizaban la desigualdad. A Juárez siguió Porfirio Díaz con 30 años de paz sin libertad. Argentina creó una base de prosperidad oligárquica gracias a su estatus de dependencia comercial con Europa. Argentina, de facto, fue una colonia británica hasta 1940. Chile logró los mayores adelantos en la lucha cívica, obrera y política. Colombia se engañó a sí misma creyéndose la Atenas de América. Liberales y conservadores turnados en el poder, pero sin el poder de cambiar nada, sembraron los horrores de la guerra perpetua. Y en 1898, los últimos vestigios de la colonia española, Puerto Rico y Cuba, pasaron a ser colonias de los Estados Unidos, y Centroamérica y el Caribe, patio trasero de Washington. La derrota simultánea de España y la América española en 1898 y en aguas del Caribe debió alertarnos a los peligros del rencor y el aislamiento. Debió abrirnos los ojos a esa comunidad de naciones hispánicas, el Commonwealth hispanoamericano que el ministro Aranda le propuso a Carlos III para evitar el desmembramiento hispánico en el siglo XVIII. Lo que se abrió paso a lo largo del siglo XX fue, por una parte, la conciencia de la continuidad cultural de Iberoamérica.
La Revolución Mexicana reveló la totalidad del pasado del país, oculto por la fachada de cartón del progreso porfirista. Y el pasado del país resultó ser su presente, su cultura. En vez de una superficial imitación de la moda europea, Guatemala, París de Centroamérica, rezaba un arco triunfal a la entrada de la ciudad. Las catástrofes internas, dictaduras, injusticias, riqueza latente, frágil prosperidad, pobreza persistente, y las externas, las dos guerras mundiales, el Holocausto y el Gulag, la percepción latinoamericana de que la violencia no era privilegio nuestro, sino condición universal de la historia a la que no escapaba la Alemania de Bach y de Goethe, dieron vida a una cultura iberoamericana más moderna mientras más arraigada en la tradición. Tradición afroamericana de Alejo Carpentier y Wilfredo Lam, de Edward Glissant y de Jorge Amado. Tradición indoamericana de Miguel Ángel Asturias, de Rufino Tamayo y José María Arguedas. Tradición euroamericana de Jorge Luis Borges, Alfonso Reyes y Roberto Mata, y uniendo raíz y firmamento los dos más grandes poetas del siglo XX latinoamericano, el chileno Pablo Neruda y el peruano César Vallejo, épico aquel, trágico este. La tradición nutre a la creación, la creación nutre a la tradición. Música de Carlos Chávez y de Heitor Villalobos, arquitectura de Oscar Niemeyer y de Luis Barragán, pintura de Orozco, Frida Kahlo, Portinari, Soto, cine de Emilio Fernández y Nelson Pereira dos Santos, pero también ciencia de Ignacio Chávez y Bernardo Hussey, y también arte popular alimentado de alta cultura, y esta del habla de Cantinflas en México y Sandrini en Argentina y Verdejo en Chile, de los tangos de Discépolo y los boleros de Lara, y de las voces de Gardel, Lucha Reyes y Celia Cruz. Quizás hace falta esta asimilación indo-afro-iberoamericana para tender el puente sobre el Atlántico, colmar el abismo de los rencores y las querellas y reconocernos en nuestra otra mitad, que es España. Pero España para Iberoamérica es algo más que España. Es el Mediterráneo renaciendo en el Caribe, el Golfo, el Pacífico y el Atlántico americanos. España es la filosofía griega y el derecho romano. España es la España de las tres culturas, cristiana, árabe y judía, dándose cita en la corte de Alfonso el Sabio y desastrosamente expulsadas por el dogmatismo ciego de los reyes católicos Isabel y Fernando. España es la gran lección de una cultura fortalecida por la adversidad. Es la España del judío converso Fernando de Rojas y la primera gran novela urbana, La Celestina, derrumbando los muros de la ciudad medieval para que circulen libremente el sexo, el dinero, el amor y la muerte. Es la España de Cervantes y de Velázquez, los dos grandes creadores, el Quijote, las Meninas, de una realidad fundada en la imaginación. La realidad como creación de la imaginación, no como reflejo servil de la convención. Quevedo y Góngora, la España de Goya, la crítica más acerba, aguda y alerta contra las beatitudes de la modernidad. Cuidado, el sueño de la razón produce monstruos. Mucho cuidado, Saturno devora a sus propios hijos. España era algo más que la leyenda negra inventada por la pérfida Albión, dos tópicos concurrentes y enemigos a la vez. Era la España de los primeros parlamentos europeos, León 1188, el primero de Europa,
Cataluña 1217, Castilla 1265, de las libertades municipales y de las comunidades rebeldes aplastadas por el absolutismo real en 1521. Caen las banderas comunitarias de Castilla en Villalar, caen los pendones de Cuauhtémoc en Tenochtitlán. Era la España de la Constitución Liberal de Cádiz en 1812, la España de la República Niña, María Zambrano, asesinada por el fascismo en 1939. Era la España peregrina que reanimó y a veces fundó la modernidad cultural de la América Latina en el exilio. Era la España de la resistencia interna a Franco. Era la España que tuvo el inmenso talento político de unir fuerzas, conciliar ideologías y consolidar una ejemplar democracia europea en los últimos 30 años del siglo XX. Es la España que junto con los hispanoamericanos del Nuevo Mundo hablamos la segunda lengua occidental, la cuarta lengua mundial, el castellano, idioma de 500 millones de hombres y mujeres. Las diferencias están allí. Los nacionalismos y los regionalismos crean sombras aquí, dan luces allá, establecen matices en todas partes, pero la lengua une. 30 millones de norteamericanos hablan español. Somos el territorio de la Mancha, manchados, impuros, mestizos, abiertos por fuerza a la comunicación, las migraciones, la confianza en nuestra aportación al mundo. Somos los escuderos de Don Quijote.